Muy buenas noches, soy Juan Carlos Morales, estudiante del programa en Publicidad y Mercadeo Digital de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En este pequeño video quiero hacer una reflexión a partir de una pregunta que nos comparte el profesor Stevenson Rodas de la asignatura Habilidades Comunicativas. La pregunta es, ¿cómo podemos disminuir el impacto de las noticias falsas, de las fake news? Creo que lo primero es empezar por la definición de qué son las noticias falsas. Según la Federación Internacional de Periodistas, el fenómeno de las noticias falsas o las fake news no es algo reciente. No es una situación que haya surgido con el tema de Internet. Siempre han existido noticias falsas. Lo que sucede es que con las posibilidades que brinda la web, pues digamos estas noticias han tenido mucho mayor impacto, han tenido mayor viralización. Y esto ha generado entonces una nube de desinformación que pues, rápidamente se extiende a nivel global. Un ejemplo que fue bastante reconocido a nivel mundial en el uso de fake news lo vemos en la campaña presidencial del presidente, del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando en su momento era candidato y estaba, digamos, peleando la presidencia con la candidata Hillary Clinton. Según el sitio web PoliticFact, que es como Hechos Políticos, más del 70% de las noticias que se generaron durante esa campaña de Donald Trump y que intentaban atacar o que atacaban efectivamente a la campaña de Hillary Clinton, más del 70% eran falsas o tenían algún componente, digamos, impreciso. Y esto nos permite ver el impacto de las noticias falsas, pues obviamente Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y está apuntando por una reelección. Esto nos recuerda lo que decía Goebbels, el ministro de Ilustración y Propaganda nazi, cuando afirmaba que una mentira repetida una y otra vez, repetida 1000 veces, termina siendo verdad. Y es que las noticias falsas, si se distribuyen, si se cuentan, si se repiten, terminan siendo verdad. Y ese es como del gran impacto, digamos, la gran afectación que tienen las noticias falsas dentro de nuestra sociedad. Y más pues ahora que con Internet tienen un impacto a nivel mundial. Entonces, ¿cómo disminuir el impacto de las noticias falsas? Por un lado, tenemos que tener claro que existe la libertad de expresión. Es decir, cualquier persona en el mundo, salvo algunas excepciones, ya será un tema de orden político, tiene el derecho de expresarse libremente. En ese sentido, si nosotros queremos decir una mentira, podemos hacerlo, digamos, utilizando nuestro derecho a la libre expresión. Entonces, a partir de ese panorama, es bastante complejo. Sin embargo, cuando esa mentira empieza a tener algunas repercusiones de orden social, es necesario que la legislación analice el caso y actúe de acuerdo a la ley. En Colombia hay casos donde se ha solicitado retractarse de un medio de comunicación o de una persona que genera una noticia falsa. Y ese criterio que establecen las cortes o el aparato judicial de nuestro país sirve como base para definir algunos comportamientos de otras personas, tanto medios de comunicación como personas naturales. Y esto de una u otra forma senta unas bases para, digamos, la orientación de cómo es la libertad de expresión puntualmente en las redes sociales, puntualmente en Internet. Lo que podemos hacer es que cuando recibimos una información, debemos investigar quién es esa fuente, si la fuente es conocida, si es fiable. Si es una fuente anónima o alguien que desconocemos, lo mejor es desconfiar y buscar esa información en una fuente oficial. Lo otro es no servir como vehículos de difusión, es decir, si recibimos algo y desconfiamos de ello, no es correr a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales y compartir esta información. Porque si esta noticia es falsa, lo que estamos haciendo es dándole mucho mayor alcance, dándole mayor impacto a esa noticia que es imprecisa. Y por último, como nosotros ahora, como todos podemos ser prosumidores, es decir, como todos podemos producir contenidos para Internet, pues si nos animamos a crear textos, si nos animamos a crear imágenes, videos, lo mejor es que esa información que queremos compartir con todas las personas, pues sea una información veraz. ¿Sí? Y en la medida del posible que podamos contrastar nuestras fuentes de información. Aunque es bastante complejo disminuir el impacto que tienen las noticias falsas,
Como usuarios, si tenemos buenas prácticas, podemos empezar a restarle terreno a ellos. Desde el gobierno, desde las legislaciones, podrán hacerse algunos esfuerzos, pero al final del día somos las personas las que podemos decidir cuándo compartir o cuándo no compartir algo, cuándo crear o cuándo no crear. Lo importante es la libertad de expresión, pero también entender que como una sociedad globalizada, como un mundo hiperconectado, cada uno de nosotros que tiene un celular, que tiene a su alcance un dispositivo, un medio para compartir información, tiene una responsabilidad con los demás. Y una de esas responsabilidades es compartir contenidos veraces. La discusión sobre fake news puede ser bastante extensa, pero esta es simplemente una invitación para que cada uno analice qué es lo que está recibiendo y qué es lo que está produciendo. Feliz noche.